¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente en otro módulo de PNM para esta vastísima región del norte de Santa Fe y algunas provincias vecinas que nos siguen a partir de estos módulos de internet, de estos módulos video, audios, videos, que lo alojamos, como decimos siempre, en nuestro canal de YouTube, que es donde ponemos ahí todo el material periodístico, analítico, que logramos humildemente desde este foro periodístico. Vamos en este momento a poner en contexto y atento a de algunos seguimientos y denuncias incluso que hemos hecho en este módulo respecto del accionar de la justicia y particularmente con el accionar de gente con nombre y apellido. Dicho sea de paso, la información que tenemos extraoficial es que el jueves apartan como fiscal al doctor Aldo Gerosa por su triste desempeño en la causa Galás. Esto va a ser el jueves en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, atento a un informe que se ha recepcionado desde hace ya algunos meses por parte de auditoría, pruebas contundentes que se han presentado. Sé que hay más de 600 páginas de distintas denuncias y acopio de información respecto, calculo que debe ser el caso Galás, no sé si se incorpora también otras causas en la que Gerosa ha tenido un desempeño altamente reprochable, no por quien le habla, sino por los organismos, los resortes de estados de control, como por ejemplo el de la propia auditoría. Recuerdo que cuando instalábamos el tema Galás en el sur de la provincia, ante las primeras declaraciones y la publicación en un importante medio de la provincia, que es Rosario 12, que es el apéndice de Página 12 en nuestra provincia de Santa Fe, el procurador de la Corte Suprema de Justicia, Barra Aguirre, también hizo referencia, creo que el primero que se pronunció respecto de esto, llamándole la atención, o que le llamaba poderosamente la atención, en una causa en la que por las acusaciones o los agravantes que tenía Galás, le correspondería en aquel momento, y esto pedido por el propio Gerosa, 32 años de cárcel. Terminaron arreglando con un abreviado de 7 años y algún resarcimiento económico. Hay todo un debate filosófico después de ahí, si los agravantes se pueden sostener en el abreviado, bueno, se los van quitando, se los van sacando y vamos achicando la condena. Hay gente que está de acuerdo con ese procedimiento y hay muchos abogados que no, muchos abogados que dicen no, los abreviados no es para bajarle la pena a nadie, o en tal caso es mal interpretado los procesos y los protocolos establecidos a partir de la ley que instaura la idea o que instaura esa herramienta jurídica que son los abreviados, que es una herramienta relativamente joven en nuestra provincia, que aparece también o después del nuevo sistema jurídico que hoy rige en nuestra provincia santafesina. Lo que quería mostrarle, unas perlitas si se quiere, no tiene que ver con el caso Galás, pero sí con la actuación como fiscal del propio Aldo Gerosa, que reitero, el jueves, según la información que contamos, va a ser apartado de la causa hasta tanto dure el proceso de investigación en la causa. No es destitución ni lo echan, es un proceso protocolar que establece en casos como este que cuando se es investigado se lo tiene que apartar y tiene que esperar la resolución de la Cámara o de la comisión o como se llame, parecido a lo que se llama jury enjuiciamiento, juicio político, algo parecido. El proceso es exactamente el mismo, pero tiene otro nombre que nadie me lo ha sabido decir. Me lo han corregido cuando yo dije que era un jury, que era un juicio político. Me dicen, no es ni jury ni juicio político. Bueno, fenómeno. Cambiémosle el nombre y pongámosle el nombre que corresponde. Yo no lo tengo. Pero el proceso es igual. Lo que decíamos y advertíamos respecto de el proceso, como dije, el proceso y el desempeño del doctor Aldo Gerosa desde fiscal. Quería cerrar la idea de qué es lo que se va a decir mañana o el jueves. No sé cuándo se va a mirar esto, por eso no quiero decir mañana. El jueves, ya le digo la fecha, jueves 15. El jueves 15
se va a pedir el apartamiento como fiscal de Gerosa respecto a sus responsabilidades como fiscal hasta tanto dure el proceso en la Cámara de Diputados. Según lo que se resuelva después, si se lo encuentra culpable, se lo destituirá, y si se lo encuentra inocente, se le devolverá el cargo como corresponde ante estos procedimientos. En este caso tenemos una documentación del mismo Gerosa. Fíjese la perlita y los contrastes que tienen estas cuestiones, ¿no? Esto es una causa del 2022, tengo entendido, donde intervino Gerosa. Hablan de un tal, tiene un nombre raro este señor, Mercau se escribe Petean, que es un doble apellido. Petean Marcó sería, Marcó, aparentemente francés. Juan Pablo, ¿qué hizo este señor? Fue a juicio y lo condenaron a 8 años por lo que había hecho. Es un señor, aparentemente, no tengo la edad, o no leí del todo, porque son 17 páginas que tiene este material. Después ya le voy a leer en qué consiste. Le cuento un poquito la historia, así brevemente, una pequeña reseña. Es un señor de Avellaneda, iba en su auto, aparentemente es una persona que o no es normal o tiene ciertos ataques un poco extraños, un poco raros. Se baja del auto y ataca a una mujer que estaba barriendo la vereda, una señora de 60 años, una persona ya grande. La manosea, interviene con sus dedos, luego sube al auto y se va. La señora naturalmente hace la denuncia. Me especificaban de que la propia mujer, cuando le preguntaron qué tiempo duró el manoseo, habló de 15 segundos. 15 segundos duró el manoseo, lo que hizo este señor, este tal Petean, y luego sube al auto y se va. Hacen una condena en un juicio y lo condenan a 8 años. 8 años. Mire lo que hace, lo que dice el propio Gerosa frente a este caso. Y le voy a explicar por qué. Vengo por el presente a interponer formal recurso de apelación parcial contra la sentencia definitiva dictada en juicio de los días 22 de abril a 2 de mayo del 2022, fecha del veredicto. Quiere decir que hay un juicio, o hubo un juicio, solo y únicamente en cuanto impuso al condenado la pena de 8 años de prisión por ser la misma demasiado baja, según la gravedad del hecho probado, y en este sentido, causa agravio irreparable a mi parte según los siguientes fundamentos. Le digo, el material tiene 17 páginas, no vamos a leer todo porque hay exposiciones de teorías y demás que hace Gerosa en esta apelación. Que entonces solo apelo a la cuantificación de la pena impuesta al condenado, no así su condena propiamente dicha, que la notificación de los fundamentos de la sentencia ocurren en fecha 7/2 del 23, mediante mail notificación. Bueno, acá tiene que ver. Acá habla de los agravios, y es un poco lo que explica, de lo que yo acabo de explicarle a ustedes, cómo fueron los hechos. Es decir, un tipo que hace esto que le acabo de contar, la manosea 15 segundos a una mujer, lo denuncia, va a juicio, lo encuentran culpable, le ponen 8 años por la cabeza, y Gerosa dice que la pena es muy leve. Fíjese la fecha. En el mismo momento se estaba llevando adelante el caso Gerosa, el caso Galás. Instruida la causa por el mismo fiscal Gerosa. Antes de llegar al abreviado, que para muchos dicen vergonzoso, que tiene todo un contexto en términos de explicación de por qué se llegó a ese abreviado, entre otras cosas, por ejemplo, la víctima ya estaba cansada de que le mientan, y además no se podía constituir como querellante en la causa, si no tenía quien la defienda en la causa, justamente por haberle hecho caso a Gerosa, recepcionando la idea del propio Gerosa, que le decía: no pongan abogados, yo las defiendo. Le creyeron a Gerosa, y cuando reaccionan ya no había tiempo de constituirse como querellante en la causa. Quiere decir que la víctima, en el caso Galás, hubiera enfrentado un juicio sin la posibilidad de ser defendida, en total y absoluta indefección frente a lo que tenía que ella probar ante la acusación
a quien fuera el abusador, su tío. Nada más y nada menos. Le habían ofrecido 4 años, me acuerdo, creo que en ese más o menos periodo, a la víctima y algunos dineros. 4 años. Estamos hablando de un pedófilo, estamos hablando de una persona que era cercana a la víctima, vivían prácticamente en el mismo espacio, no en la misma casa, pero sí en el mismo espacio. Estamos hablando de se abusó de una pibita de 4 años. La abusó y creo que hay pruebas de violación de cuando tenía 11 años. ¿Sí? De cuando tenía 11 años. O sea, 7 largos años, Galás abusó sexualmente de su propia sobrina. Frente a este caso, a diferencia del otro, para Gerosa 4 años estaban bien. Y en el caso anterior, que el tipo es un don nadie, 8 años eran muy poco. ¿Qué quiero significar con esto? No solamente la existencia de la doble vara, la doble vergonzosa vara, sino que cuando hay hijos y entenados, la justicia funciona de un modo distinto y diferente. Y no es solamente en este caso, que podemos establecer los contrastes y sopesar las contradicciones y las incoherencias, cuando estamos hablando de la misma persona que habla en representación de las mismas leyes. En representación de las mismas leyes. 8 años le parecía poco haberla manoseado a una mujer en la calle, y para penar a un tipo que terminó bajo un abreviado aceptando los cargos, y quiero decir, se declara culpable como pedófilo y abusador de una criatura durante 7 años, durante 7 largos años. Le habían ofrecido como primer instancia de un abreviado de 4 años. 4 años y algunos pesos. Obviamente ese abreviado no se firmó nunca, e incluso se mejoró algún abreviado que lo llevaron a la casa de la víctima, yo nunca he visto esto, presionándola para que pueda firmar. En un momento, habrá escuchado de la propia familia, cuando se negaban a los abreviados, Gerosa le decía: si no firman, yo le suelto las manos, yo me voy, le decía Gerosa, como que era el abogado. Yo me voy. Realmente no se fue. Cuando se pidió a Martínez que lo expulse a Gerosa de la causa, pues ya no lo soportaban más, Gerosa se niega, quiere decir que nunca tuvo la idea de irse, el propio Gerosa, frente a esto. Pero quiero decir, no es el único caso que podemos advertir y sopesar como contradicción, como doble vara, como inmoralidad, a partir del ejercicio y a partir de la administración de justicia. Yo quiero recordar un caso, lamentablemente no tengo imágenes, voy a poner apenas una foto de víctima y de una víctima fatal que fue en aquel momento. Ya le recuerdo el año 2017, un poquito antes del caso Galajo, que se conociera el caso Galajo. ¿Usted se acuerda de la docente María Rosa Morán? Aquella docente que la habían chocado, que chocó con un karting, el karting lo chocó a ella, yo tocó a no me acuerdo bien. La cuestión que al chocar con el karting sobre ruta 32, pierde la estabilidad, cae al asfalto, queda golpeada, muy golpeada, y quien la debió haberla asistido, y creo que es responsable de esto, que no es otro que un tal Virilli, Leonardo Virilli, tenía 29 años en aquel momento, junta el karting, lo carga la camioneta, tapa, o sea, se fuga y deja a Morán tirada en la ruta. Total y absolutamente desprotegida. Pasaron varios minutos, yo creo que hasta pasaron horas, hasta que alguien avisa que estaba tirada esa señora ahí, esa mujer ahí. Viene la ambulancia y ya era tarde. Ya habían pasado muchos minutos, finalmente Morán muere. ¿Qué pasó en este caso? Al poco tiempo a Virilli le dan prisión domiciliaria, ¿se acuerda? Prisión domiciliaria. De lo que me enteré ayer, se lo voy a contar dentro de algunos minutitos, quiero contrastar este caso con el caso Hanna Fara. ¿Se acuerda del caso Hanna Fara de la ciudad de Florencia? Creo que en aquel momento ni siquiera era ciudad todavía. Un pibe que había confundido, la madre estaba la madre era separada, y creo que sigue separada, estaba con alguien en su propia pieza, en su propia casa. Entra el hijo, que vivía, yo no sé si atrás o vivía en otro lugar, escucha ruido y confunde con un ladrón
toma un revólver, abre la puerta y le dispara 2 veces a quien era una persona que estaba con su propia madre, en su propia pieza. Y lo mata. ¿Se acuerda de ese caso? Famoso caso, Hanna Fara. ¿Qué hizo la familia Hanna Fara? Llama a la policía, llama a la ambulancia, intentan salvarle la vida de todos los modos posibles, lo cargan automáticamente a los pocos minutos a una ambulancia, lo llevan al hospital, creo que lo trasladan a Ocampo y muere. El que había recibido los impactos, que no recuerdo el nombre en este momento, muere. Cuando va a juicio, la familia Hanna Fara no pide, porque el mismo pibe, Hanna Fara, se declara culpable, dice: yo le disparé, yo lo confundí, se hace cargo y jamás intentó escaparse. Hicieron lo que tenían que hacer. O sea, cuando se produce la fatalidad, a partir de un malentendido, de una confusión, intentan salvarle la vida. Muy distinto al caso Virilli de la ciudad de Villa Ocampo, que cuando se produce el hecho, Virilli dispara, junta sus cosas y se va. En los 2 casos, el fiscal era Juan Carlos Cogú. A Virilli automáticamente le dieron prisión domiciliaria y a Hanna Fara lo condenan sin haber recibido durante el proceso de investigación y juicio una mínima, pero le digo una mínima consideración. Lo que pedía la madre de Hanna Fara era esperar el juicio con las condiciones que la justicia le imponía, esperar el juicio en su casa, en la casa del padre, en el campo, donde fuera. Jamás tuvo esa concesión por parte de la justicia y jamás tuvo esa concesión por parte de Cogú. Siempre se negó Cogú porque decía que había un muerto en el medio y que Hanna Fara tenía que esperar el juicio en prisión como corresponde. No se le dio el mismo trato a Virilli. ¿Qué pasó con el caso Virilli? Primicia en exclusiva, esto pasó el año pasado, mire, no lo sabe nadie. Yo me entero casi por una casualidad o por una intuición. El año pasado llegan a un abreviado en el caso Virilli, a un abreviado. Un abreviado que lo hacen con el hijo de la docente Morán, que murió fatalmente en el accidente. Al cumplir 18 años el año pasado el hijo, queda él como querellante y aparta naturalmente de la causa a quienes en ese momento se habían hecho la denuncia, llevaban a cabo el caso, que eran sus 2 hermanos, una hermana y un hermano de María Morán. Cuando cumple su hijo, 18 años, se acredita automáticamente, eso fue el año pasado, se acredita como querellante en la causa. Lo llaman, lo que me dicen es que le ofrecieron un dinero, lo condenan a Virilli a menos de 3 años, con lo cual Virilli hoy está sufriendo, entre comillas, una condena parcial, no efectiva, lo que se llama condena en suspenso. O sea, Virilli está en la casa, puede caminar, puede salir a hacer lo que quiere, seguramente algunas pequeñas restricciones tendrá, pero no fue preso. Choca a una persona, la deja tirada, se fuga. Se cree que si Virilli llamaba por teléfono y la ayudaba, esa señora podía estar viva. Podía estar viva. O sea, tiene parte de la culpa del fatal desenlace Virilli, y frente a un caso como este, en la huida, lo condena. Virilli no fue preso nunca, creo que estuvo, si habrá estado 15 días fue mucho. El mismo fiscal que le dio enormes concesiones a Virilli, que se llegó a un abreviado vergonzoso, se cumplió con la parte del resarcimiento económico a cambio de que prácticamente le perdonen cualquier posibilidad de que Virilli vaya a la cárcel. Tiene condena en suspenso, menos de 3 años, y acá nadie pagó absolutamente nada. A diferencia del caso Hanna Fara, donde no hubo fugados, donde no hubo mala intención, donde no hubo fugas, nadie dejó abandonado a nadie, todo el mundo intentó reparar el perjuicio y el daño. Jamás a Hanna Fara le dieron un día para que visite su propia familia. Las mismas leyes, los mismos códigos, el mismo fiscal, en este caso Juan Carlos Cogú, la diferencia de ambas varas a la hora de administrar justicia. Así funciona lamentablemente nuestra propia justicia, nuestra justicia santafesina. Los resortes del Estado, como digo, los que controlan, los que tienen que venir a hacer alguna auditoría de vez en cuando,
Miren, háganlo urgente porque se van a encontrar con muchos casos que tristemente y lamentablemente tienen o deberían tener el repudio absolutamente de todos, porque no se puede soportar y sostener una justicia con tipos que prácticamente en un lado aplican una ordalía, el juicio de Dios, y con el otro lado se desangran en concesiones y amabilidades. Nos vemos en otro módulo. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM.